Me encantan las gotas esas que me ponen muy blanquitos los ojos cuando los tengo rojos. No. Empezamos. En primer lugar, quiero agradecer a Daya, a Maitane y a Nuria por haber confiado en mi criterio para resolver sus dudas en una consulta telemática. Espero haberos ayudado, me ha encantado hablar con vosotras y, por cierto, si tú también tienes dudas y quieres resolverlas en persona conmigo, ya sabes que puedes hacerlo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Yo siempre he estado muy en contra de las gotas oftálmicas que te ponen los ojos muy blanquitos, y si no lo sabías, puedes ver este vídeo de aquí donde ya había anunciado algo hace tiempo. Pero ha sido en los últimos días donde me he visto obligado a hacer este vídeo, porque mucha gente me está preguntando por una marca en concreto que ha puesto mucho dinero en publicidad en YouTube y os está saliendo a todos los que vivís en Argentina. Aunque sinceramente no es porque sea de Argentina ni muchísimo menos, porque marcas como esa hay un montón en España y en todos los sitios. Por cierto, si te preocupan tus ojos y quieres cuidarlos, solo tienes que seguir este canal. Hoy por hoy es el canal más grande y especializado de YouTube sobre salud visual. Hablamos sobre miopía, ojo seco, enfermedades de los ojos, lentillas, astigmatismo y un montón de cosas más. Y todo desde un punto de vista riguroso e informativo. No hablamos de curas milagrosas, te lo voy a explicar todo fácil, pero además va a estar basado en la ciencia, así que si no quieres perderte nada, suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Además, si lo haces, no te vas a perder el próximo vídeo en el que hablo sobre un bulo que está corriendo en las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, en el que dicen que los termómetros digitales, esos que se utilizan apuntando a la frente, pueden dañar tus ojos. Y puedes también seguirme en Instagram, que es donde subo stories de mi día a día en la óptica y es donde hacemos los sorteos, que por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque voy a hablar de un próximo sorteo. Y es además donde la gente me hace las preguntas más interesantes. Sígueme. No pienso hablar de marcas porque no quiero que nadie pueda decirme que estoy atacando a su marca en concreto, porque no estoy atacando a nadie. Todo lo que voy a decir aquí es 100% real, demostrable y viene en las indicaciones del producto, algo que muchas veces no solemos leer. Hay multitud de marcas, pero me he fijado sobre todo en esta marca porque ha hecho una campaña, como te acabo de decir, muy potente en medios digitales y creo que la información te va a venir muy bien. ¿Qué es lo que nos dicen en el anuncio? Ojos rojos, cualquiera que sea el motivo, soluciónalo con esta marca. La línea más completa de descongestivos oculares. En primer lugar, ¿qué es lo que hacen exactamente estos colirios? Las gotas oculares descongestionantes o vasoconstrictoras o gotas para el blanqueamiento de los ojos contienen exactamente eso, vasoconstrictores que eliminan el enrojecimiento de los ojos al encoger los diminutos vasos sanguíneos que se encuentran en la parte blanca de nuestros ojos. Esta parte se llama esclerótica y tengo que hacer un vídeo, sí, porque me va a venir muy bien para esta lista de reproducción sobre anatomía ocular. Pero bueno, que me lío. Lo que te decía. Estos colirios hacen que esos vasos sanguíneos se vuelvan menos visibles. Si no quieres ver el vídeo completo, al final del vídeo tienes un resumen, así que puedes ir directamente a verlo. Eso es para todos aquellos que os gustan las cosas rápidas. Yo sinceramente considero que lo mejor es saber lo que pasa exactamente con estos colirios, pero allá tú. Los compuestos que generan esta vasoconstricción son la tetrizolina, la nafazolina, la tetrahidrozolina y la oximetazolina, entre otros, creo. Y ya que os estoy diciendo los componentes que provocan esta vasoconstricción, no creo que necesite hablar de ninguna marca en concreto. Puedes coger estas palabras que acabo de decirte, buscarlas en Google y ver cuáles son las marcas que llevan este tipo de compuestos, y a ser posible evitarlas a no ser que el médico te diga lo contrario. Porque somos muy de automedicarnos y si un producto hace lo que en realidad quiero, pues lo tomo y ya está, ¿no? Pues no. Empecemos por el principio. ¿Acaso estos colirios son malos? No. Todos los productos que se venden en una farmacia o en una óptica han pasado todos los controles de calidad que se les exige a la industria farmacéutica por la agencia regulatoria del país o del continente en concreto. Por ejemplo, aquí en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, en Estados Unidos la FDA y en Asia pues será la que sea. Por este motivo ningún producto que se vende en una farmacia o en una óptica es malo si se usa de la manera adecuada y cuando un profesional lo recomienda. El problema es que este producto en concreto, este colirio, en la mayoría de las ocasiones no se suele usar de la manera correcta, es decir, se suele usar cuando a uno le apetece y no cuando lo receta el médico. ¿Y por qué digo esto? Este tipo de productos que echamos en nuestros ojos para blanquearlos son, por usar una analogía que todos entendamos perfectamente, como los analgésicos. Mira, si nosotros vamos al médico porque tenemos un problema o más concretamente un dolor en el hombro, por ejemplo, el médico nos diagnostica y nos da como tratamiento un analgésico, habremos realizado correctamente todos los pasos que debíamos de seguir. Lo que pasa es que habrá gente que piense, pero para que me recete un médico un analgésico, si ya lo tengo yo en casa, pues me lo tomo y ya está, ¿no? Ya, pero es que no sabes si el médico te iba a recetar un analgésico o te iba a recetar otra cosa. O sí lo sabías. ¿Eres médico? No. Pues entonces,
Date cuenta que si no vamos al médico y nos tomamos un analgésico para evitar que algo nos duela, podemos estar enmascarando el problema y podemos estar provocando algo más grave que ese simple dolor que teníamos. Porque las cosas duelen por algo y es ese algo lo que tenemos que solucionar. Este caso que tenemos aquí es muy parecido, ya que si nosotros tenemos los ojos rojos y vamos al médico o al oftalmólogo, va a poder darnos un diagnóstico de lo que nos pasa en los ojos y un posible tratamiento que evitará que ese ojo rojo se transforme en algo mucho más grave. Sin embargo, este tipo de colirios no se venden con prescripción médica, es decir, que los puedes ir a buscar a la farmacia sin ningún tipo de receta. Esto lo transforma en un arma de doble filo. Porque el producto funciona muy bien, vuelve nuestros ojos blancos cuando están rojos, pero ¿te has preguntado por qué tus ojos estaban rojos? Los ojos pueden estar rojos por muchos motivos y si quieres saber más sobre estos motivos y los síntomas, puedes ver este vídeo de aquí donde te lo explico mucho mejor. La cosa es que si yo en realidad tengo una conjuntivitis no demasiado grave, me miro al espejo y me veo el ojo rojo y bajo a la farmacia a que me den algo contra ese ojo rojo, me van a proporcionar uno de estos colirios. Lo voy a aplicar en mis ojos y voy a volver a verlos blanco de nuevo. Y yo voy a pensar, fenomenal, ya tengo los ojos perfectamente. Y en realidad no, en realidad seguiré teniendo el problema, pero estará enmascarado. Dicho esto, y si aún sigues pensando que este tipo de productos son geniales en todas las situaciones, porque en realidad este tipo de productos son geniales, sí, pero solamente cuando te los está recomendando un profesional. El resto de las veces no debes de aplicarte este tipo de colirios nunca en los ojos, porque puede que estés enmascarando algún problema que sea más grave de lo que te pensabas. Como te decía, si dicho todo esto sigues pensando que estos productos son geniales, quédate porque tal vez te haga cambiar de opinión. Este tipo de gotas o colirios, por su carácter vasoconstrictor, son muy adictivos. No estoy hablando de que sean como una droga porque en realidad no lo son, pero todos los productos que son vasoconstrictores acompañan el efecto con una sensación de placer, de bienestar. En este caso es una sensación placentera el hecho de que tu ojo se refresca por el hecho de que las venas se hacen más finas y pasa menos sangre a través de ellas y sientes menos calor automáticamente. Y es que esto en realidad es un problema en la mayoría de los casos, porque si hay algo que puede curar tu ojo rojo, es precisamente tu ojo rojo. Vaya Jesús, ¿ya estás diciendo tonterías? Siempre igual. Pues no, en realidad tu ojo rojo se ve así por la sangre que pasa por los capilares de tus ojos, como ya te he dicho. Pues esta sangre tiene la capacidad de regenerar y curar la superficie de tus ojos la mayoría de las veces, con tiempo y con paciencia. ¿Cómo? Pues llevando nutrientes y oxígeno a las zonas de tus ojos afectadas. Si provocamos una vasoconstricción con estos colirios, la sangre llega en menor medida, llega mucho más despacio y al final la recuperación es más lenta. Alguno pensará, más lenta pero más gustosa, ¿verdad? Eso ya que lo valore cada uno. Yo estoy aquí para ayudarte e informarte. De modo que si juntamos que tus ojos se vuelven más blancos y además tú sientes una sensación placentera cuando te echas estas lágrimas, estamos ante un producto que vas a querer seguir echándote en los ojos, incluso cuando ya no tienes el ojo tan rojo. Y este es otro motivo por el que no me gusta nada este tipo de colirios, a no ser que lo recete un oftalmólogo, vuelvo a repetir. Si te acostumbras a echarte este tipo de colirios, ¿cuándo parar? Porque no sabes cuándo dejas de tener el ojo rojo. ¿Lo dejas y ya está? Pues no, my friend, vas a seguir y seguir, porque después de dejarlo, si es que lo dejas porque te apetece, verás que tu ojo no está tan blanquito como cuando te lo echas, y volverás a usarlo pensando que lo necesitas. Y en realidad no es así. Date cuenta que es absolutamente normal tener un cierto grado de rojez en el ojo. Los capilares han de verse aunque sea un poquito. Y también te puede ocurrir lo que se llama hiperemia de rebote y que está causada porque tus ojos pueden desarrollar una tolerancia al efecto blanqueador y verse algo más rojos que antes, lo que te llevará a usarlas con más frecuencia. Eso ya sería el acabose, vamos. De modo que explicado todo esto, parece que el producto es perfecto para sus creadores, ¿verdad? Pues es que en realidad lo es. Una vez que has empezado a probar estos productos, vas a querer seguir usándolos durante mucho tiempo. Así que mi consejo es que solamente los uses cuando el oftalmólogo te lo diga. No te autodiagnostiques y por supuesto no te automediques porque puede que estés enmascarando un problema muy grave en tus ojos que se podía haber solucionado muy fácilmente y que tal vez te dé muchos problemas. Además de todo esto, las gotas oculares de este tipo pueden provocar sequedad e irritación en los ojos, sobre todo si no los tienes totalmente sanos. También pueden provocar pupilas dilatadas y otros efectos si se usan con mucha frecuencia. ¿Que todavía sigues pensando que estos colirios son geniales? No pasa nada, te voy a dar otro dato que creo que te va a interesar. Según la web de la prestigiosa clínica Mayo, si usas mucho este tipo de colirios que contienen oximetazolina o tetrahidrozolina o componentes parecidos, existen más posibilidades de que la rojez que hay en tus ojos permanezca durante más tiempo y podrás dañar tus vasos sanguíneos. Recuerda que tienes acceso a los estudios que leo para hacer el vídeo en la descripción, por si quieres completar la información.
De modo que este uso excesivo de este tipo de colirios puede provocar un efecto rebote, que lejos de corregir la causa principal que estaba provocando tu ojo rojo, hará que cuando dejes de usar el producto, tu ojo se encuentre mucho más rojo que al principio. Recuerda, estas lágrimas van a blanquear tus ojos en poco tiempo, sí, porque van a reducir el tamaño de los vasos sanguíneos de tu esclerótica. Pero al hacer esto puedes estar provocando un efecto secundario perjudicial o esconder o enmascarar una patología que necesita control oftalmológico urgente, como por ejemplo una conjuntivitis. Y por último, y por ponerme un poco pesado, según también esta prestigiosa clínica, la Clínica Mayo, los colirios descongestionantes no son recomendables si tienes la tensión alta, algún problema cardiovascular, glaucoma o hipotiroidismo, y además pueden causar problemas para dormir, dolor de cabeza, aumentos en la presión sanguínea e irritabilidad. Si no sabes si tienes alguna de estas patologías, porque no siempre se sabe, ¿cómo vas a automedicarte con estos colirios? Sinceramente, no lo hagas. Así que dicho todo esto, como para que me gusten estas malditas gotas, ¿no? De modo que voy a resumirlo todo mucho para que no tengas ningún problema en haberlo entendido todo. Si tus ojos están rojos debido al cansancio, a la sequedad, a la falta de sueño o simplemente están irritados, los colirios de gotas vasoconstrictoras te van a ofrecer un alivio seguro e inmediato. Pero deberás estar totalmente seguro de esto, y no lo vas a poder estar a no ser que te diagnostique un médico. De modo que si tienes el ojo algo rojo y quieres usar este tipo de colirios, acude a tu oftalmólogo y coméntale tu caso. Si lo considera necesario, podrá decirte que los uses siempre y cuando no sea contraproducente para tu salud. Quiero acabar el vídeo aconsejándote el canal de la profe de primaria, sobre todo para ayudar a tus hijos con los deberes o a entender algunas de las explicaciones de los profesores de tus hijos. Si tienes hijos y van a la escuela, te puede interesar mucho. Espero que te guste. Y espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido que estas lágrimas que te ponen los ojos bonitos son más peligrosas de lo que parecen si no se usan bajo la prescripción de un profesional. Esto es lo que más me importa, que aprendas, que para eso hago los vídeos. Me llevan un montón de horas en total y me encanta saber que os gustan y que aprendéis sobre la salud de vuestros ojos. Si ha sido así y te gusta el canal, lo único que debes hacer es suscribirte y formar parte de esta gran comunidad. Sígueme en Instagram porque en unas semanas vamos a hacer un sorteo y no quiero que te lo pierdas. Un fuerte abrazo a todos por vuestro apoyo y hasta la vista. Mira, quítamelo, quítamelo. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir,